Gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura, y en este su programa, el podcast La UNA Investiga. Hoy nuestra invitada de lujo, porque estamos de fiesta en la máxima casa de estudios, ya que se lleva a cabo el Congreso de Investigación a nivel nacional de forma simultánea. Y para conversar sobre el trabajo que se desarrolla en el Campus Atlántida, tenemos con nosotros a la doctora Patricia Colón. Gracias por aceptar esta invitación, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí compartir las experiencias que desde el CURLA estamos desarrollando en los temas de investigación. Queremos conocerla de inicio a usted. Cuéntenos quién es Patricia Colón. Patricia Colón es la hija de Guadalupe Colón, la primera mujer garífuna egresada de la carrera de agronomía, y de Celestino Colón, un hombre muy luchador que siempre dijo: en esta casa el único burro voy a ser yo. Y educó a 5 hijos que egresamos ya de la universidad con maestría. Qué importante tener la educación en esa mira, ¿no? En decir, voy a educar a mis hijos para generar desarrollo, para que ellos crezcan. ¿Qué ha significado para usted este concepto de educación? Desde que estábamos pequeños, mi padre nos dijo: la única herencia que les voy a dejar es educación. Y siempre nos rodeó de muchos libros. Y quiero contarle una anécdota. La única vez que mi padre me castigó, yo rompí un libro, ¿verdad? Y él preguntó quién rompió ese libro. Y ninguno de mis hermanos ni yo nos quisimos echar la culpa. Y mi papá dijo: bueno, los voy a castigar. En ese momento éramos 3. Los voy a castigar a los 3 y el que llore, ese fue. Y a mis hermanos les pegó, pero suavecito, y a mí sí me dio duro. ¿Por qué? Porque era la única realmente que agarraba los libros en casa. Y luego me dice: ¿y sabes por qué te castigué? Sí, le digo: porque rompí el libro. No, te castigué porque me mentiste. Wow. Y esa fue una gran lección para mí de honestidad y de decir siempre la verdad. Claro, pero qué importante, ¿no? Porque no es el acto en sí, sino la lección que ha dejado su padre, sí, en usted. Así es. Patricia, si nos ayuda colocándose el micrófono un poco más cerca. Ay, perfecto, para que lo podamos escuchar bien. Sí. Es importante para el desarrollo de Honduras empezar a repensarnos, y lo conversábamos antes de iniciar al aire, la relevancia desde el inicio ir formándonos en el tema de investigación. En su caso, ¿en qué momento llega la investigación a su vida? La investigación en mi caso, bueno, desde las maestrías uno comienza a investigar, pero ya de manera fuerte y dentro de la universidad fue en el 2014, que formamos parte de un grupo de investigación precisamente en el tema de cambio climático. En ese tiempo estaba Angie, no recuerdo el apellido de Angie, ahí me va a disculpar porque, pero estábamos con un grupo aplicando una herramienta cristal, que era para ver cómo era la resiliencia en las comunidades, y eso fue en el 2014. A partir de ahí ya se formaron algunos grupos de investigación, y el nuestro siempre orientado al tema de cambio climático. Luego fui invitada a participar en Nicaragua a un congreso de desarrollo rural. Allí, a partir de ahí se formó la red de bioeconomía y cambio climático de la que somos parte, junto con México, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Cuba, está también Bolivia, ¿verdad? Entonces es una red de investigadores, todos enfocados al tema de cambio climático, cada uno desde diferentes expertise. Y en ese momento, cuando usted ya se mete de lleno al tema de investigación, ¿se acuerda cuáles fueron esas barreras que tuvo que ir aprendiendo o saltando para poder desarrollar la investigación y quedar satisfecha con el trabajo? Bueno, desde que sacamos la maestría nos fortalecemos bastante, sobre todo en el tema de tecnologías, en el tema de ver bases de datos, en el tema de leer bastante, ¿no? Más, discutir. Y actualmente soy parte también de la revista de Bioeconomía y Cambio Climático, soy editora de la revista, entonces eso me permite ir
viendo otros trabajos, revisando, hacemos revisión, ¿verdad?, de pares. Y esa es una gran experiencia porque nos permite ver cómo se están dando pasos en este tema tan importante que es la resiliencia, ¿verdad?, ante los problemas de cambio climático. Y en eso hemos orientado nuestras investigaciones también, en ver cómo los productores agrícolas, principalmente porque mi formación es economista agrícola, entonces ver cómo los productores agrícolas se están adaptando a este tema de cambio climático, porque se habla mucho de mitigación, adaptación, pero sabemos que los países nuestros no contaminan tanto el ambiente como los países más desarrollados y que muchas veces nos toca más adaptarnos que mitigar, ¿verdad? ¿Y qué resultados han ido ustedes descubriendo, además de los que ya me contó en este momento? ¿Qué más han profundizado en este tema? Bien, básicamente las investigaciones que he realizado se trata de ver qué factores contribuyen más tanto a la resiliencia como a la adaptación. Por ejemplo, el artículo que publicamos en Scopus junto con Enrique Alvarado, que también forma parte de la red de bioeconomía y del grupo de investigación que tenemos acá en una Atlántida, que se llama también Grupo de Investigación en Bioeconomía y Cambio Climático. Entonces aquí viendo esos factores que forman parte de los capitales, capital social, el capital financiero, el capital físico, ¿verdad?, el capital humano que hay en las comunidades, ver cuál de esos impacta más en el tema de adaptación y en el tema de resiliencia. Y si bien es cierto, no somos contaminantes, pero también somos de las regiones donde más nos impacta este tema del cambio climático. Lo estamos viendo justo ayer, la tormenta fuerte que caía, y hablábamos con algunos de los compañeros de una campus Atlántida y nos mencionaban, hace 2 meses está lloviendo de forma continua. ¿Qué impacto o cómo ir mejorando o adaptándose, que es la palabra que ustedes han utilizado, en el tema agrícola? Muy interesante esa pregunta. Precisamente hace 2 semanas yo estuve en Colombia hablando sobre este tema de las soluciones basadas en naturaleza en las ciudades. O sea, es necesario crear más áreas verdes, es necesario, por ejemplo, hacer captación de aguas lluvias. Hay muchas cosas que la naturaleza nos da el ejemplo, ¿verdad? La naturaleza nos habla. El problema es que no la queremos escuchar, sí, ¿verdad? Y hacemos muchas cosas que al final se revierten en contra nuestra. ¿Y qué podemos hacer para ir mitigando este impacto del cambio climático? Primero, educarnos. Educarnos, ¿verdad? Saber cómo es que se provoca este cambio climático, conocer todas las consecuencias que trae, ¿verdad? Y que a la larga pues nos van a destruir, ¿verdad? Porque estamos destruyendo el planeta y cada vez que el cambio climático tiene impacto sobre un ecosistema, todas las especies que están en ese ecosistema desaparecen. Conversamos, por ejemplo, sobre los bosques que se están quemando en Brasil, en la Amazonía. Sabemos cuántas plantas medicinales, cuánta medicina se saca de esas plantas. Imagínense, ya esas plantas van a desaparecer si se pierde ese ecosistema. Y cada ecosistema tiene su riqueza, ¿verdad? En cuanto a plantas, animales, especies, cada una tiene su valor, pero imagínense, si desaparece el ecosistema, desaparecen esas especies que viven ahí, ¿verdad? Y qué desesperanzador se escucha esto, porque no parece que exista realmente una conciencia, sobre todo por parte de quienes están provocando estos incendios, porque estamos viendo la ganancia, estamos viendo que necesitamos más terreno y simplemente incendiamos y luego le damos otro uso a esa tierra, pero lo que vamos a recibir a cambio es mucho más doloroso. Eso es algo que yo converso a veces con mis estudiantes. Realmente en este tema del desarrollo sostenible se dan bastantes situaciones, como por ejemplo, están los países desarrollados, países en desarrollo. Y los países desarrollados como que no están dispuestos a sacrificarse el bienestar que ya tienen en favor de estos países menos desarrollados. Y se da lo mismo en situación, por ejemplo, decimos desarrollo sostenible, usar los recursos pero de manera dejar algo para las generaciones futuras. Y está también esa parte que en el presente no estamos cuidando la naturaleza
para las generaciones futuras. O sea, es un préstamo que nos están haciendo y tenemos que devolverlo igual o mejor que como nos lo entregaron, pero no tenemos esa conciencia. Y en el caso de Honduras y específicamente de estos empresarios o de estos productores con los que ustedes trabajan, ¿el problema es más de nuestra práctica o viene más del extranjero que llega a nuestras tierras a producir de manera distinta? ¿Dónde está esa forma errónea de ver la producción? Bien. Nosotros siempre conversamos que los productores en el sector agrícola muchas veces se encuentran desorganizados. Al no estar organizados, ¿qué pasa? Compran los insumos más caros y venden barato porque es el intermediario el que viene a comprarles la cosecha. Entonces, las grandes compañías que producen químicos, ellos lo que quieren es vender esos químicos, ¿no? Y si el productor no se organiza para buscar la forma de producir de forma más orgánica, entonces va a estar siempre enriqueciendo a los más ricos y empobreciéndose más. Entonces, con nuestros estudiantes a veces visitamos una empresa que es Comsa, no sé si ha escuchado hablar de ellos, que ellos sí producen de forma orgánica, y es un ejemplo en el país, todo lo que ellos han logrado. Comenzaron solo con 63 socios, ya son más de 1,200 y produciendo de manera orgánica, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, esos productos, al ser orgánicos, tienen un mejor precio en el mercado porque el consumidor, sobre todo el consumidor europeo, tiene esa conciencia de comprar en función de a dónde van a ir esas ganancias, si van a llegar realmente a los pequeños productores. Y es algo que nos falta acá también, educarnos en la forma de consumo. Claro, porque nosotros decimos, no, si esto me cuesta 5 lempiras y esto lo compro a 20, obvio que me voy por el de 5, pero este también puede ser un veneno para mi cuerpo incluso, ¿no? Exactamente. Sí, nos falta mucha educación, mucha conciencia, saber que nuestras acciones, el impacto que tienen nuestras acciones, ¿verdad?, en el ambiente, y no solo en el ambiente, sino en nosotros mismos. Y en el tema como profesora, porque ya nos ha mencionado que con sus clases hacen estas visitas de campo. En el tema como docente, ¿cómo ha sido trabajar en este campus universitario pasando este conocimiento? Muy interesante realmente. Es bonito cuando uno investiga y puede transmitir con base en la realidad ese conocimiento, ¿verdad? Porque lo dices ya con una forma, con certeza, no apoyado en algo que, bueno, que lo leí en un libro o que pasó en otro país, sino la realidad de lo que está pasando. Y eso enriquece en ambas vías, ¿no? A usted como docente, pero también a los estudiantes. Por supuesto que sí. El mismo hecho de ir a las comunidades, uno va con ese sentido de que yo no tengo todo el conocimiento, yo voy a aprender. Y se aprende también, ¿verdad?, de los productores. Y es algo que mencionábamos porque el congreso al que fui fue de extensión. Nos preguntaban cómo es la extensión en la universidad. Y decíamos, nosotros en la universidad ya no usamos tanto el término de extensión, sino de vinculación, porque una vinculación va en doble vía. Y aprenden ellos, pero aprendemos nosotros también. Y los productores tienen ricas experiencias, ¿verdad?, y saben mucho. ¿Qué han aprendido ustedes hasta el momento de estos productores y productoras? Ellos saben muchas técnicas de agricultura que nosotros desconocemos. Por ejemplo, nosotros, bueno, en mi caso que soy economista agrícola, yo no sé mucho de agricultura. Nosotros sabemos de números, de comercialización, cómo apoyarlo en ese sentido. Pero ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, con la extensión, que se hacían los proyectos en el escritorio. Y se llegaba a las comunidades ya con el proyecto y de repente eran cosas que la comunidad no necesitaba, no quería, y como no les costaba nada, entonces aceptaban de repente el regalo que les traían, pero una vez se fue la asistencia técnica se terminó el proyecto. Entonces ahora los proyectos vienen directamente de las comunidades y sé que la universidad está enfocada en eso y de hecho hay experiencias muy bonitas como la que se da en San Francisco de Opalaca, ¿no?, donde la universidad ha entrado de forma integral porque apoyada por muchas de las carreras de la universidad, cada uno con su expertise, pero atacando los problemas que la misma comunidad ha identificado. Entonces eso ellos lo valoran. Claro, y el resultado al final es permanente, que es al final lo que se quiere, ¿no? Educar e investigar para generar desarrollo al país y a las personas de forma directa. Así es, o sea, los docentes, como docentes tenemos esas 3 funciones que son los pilares. Tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer vinculación y docencia, pero las 3 deben estar
juntas. O sea, no puedo estar dando una clase si no conozco la realidad. No puedo conocer la realidad si no investigo. Y de nada me sirve investigar si no lo aplico, si no vinculo. Entonces deben estar esos tres pilares Se importantes. vuelve un círculo, Así ¿no? es. Donde al final todo retorna. Así es, sí. ¿Cómo se ve a futuro usted como docente, como investigadora? Pues publicando más, incluyendo más estudiantes en las investigaciones, porque el que los estudiantes se unan a este tipo de grupos de investigación les sirve mucho para su futuro, porque ahora las universidades, cuando ellos van a sacar una maestría, toman en cuenta si han realizado investigación, ¿verdad? Si han vinculado, si han hecho voluntariado. Entonces este es un llamado para los estudiantes para que se involucren en este tipo de actividades con los docentes. ¿Y cómo ve a estas generaciones? ¿Les interesa la investigación o están más orientados hacia la vinculación? Siempre creo que hay de ambos, ¿verdad? Hay estudiantes que se interesan por la investigación y entonces uno tiene que saber identificarlos, ¿verdad? E involucrarlos para que ellos vayan dando esos pasos que son tan importantes. Y a estos jóvenes en los que usted ha involucrado en estos trabajos de investigación, ¿cuál ha sido esa retroalimentación que le han dejado? Ellos dicen, aprendemos más en el campo que en las aulas. Y realmente sí me preocupa que a veces hay problemas al momento en que uno quiere salir con estudiantes a hacer investigación, como que los procesos son un poco engorrosos, sí. Entonces pienso que la universidad debe agilizar más esa parte para permitirles esa experiencia que es tan rica para ellos. ¿Y por qué se ha generado tanta dificultad al momento de salir con estos estudiantes al campo? Sabemos que es un riesgo, sabemos que las comunidades muchas veces son peligrosas y hay que llevar muchas medidas, ¿verdad?, para salvaguardar la seguridad de los muchachos. Pero tienen que buscarse los mecanismos, porque no los podemos dejar enclaustrados en las aulas de clase. Sí. Ellos tienen que salir, tienen que darse cuenta de la realidad y tienen que aportar desde su conocimiento al desarrollo de las comunidades. Claro, y al final es a lo que se van a dedicar, ¿no? Entonces ese contacto con las poblaciones son vitales. Exactamente, porque si solo están enclaustrados, ya cuando van a dar a la realidad es un golpe tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿y esto qué es? Dice uno. Sí, exactamente. Entonces, qué mejor que desde que están dentro de la universidad, ellos hagan esas labores de voluntariado, de investigación, ¿verdad? Y de vinculación. Ya a forma de ir experimentando un poco y pasar ese conocimiento también a quienes nos están viendo a través de UTV y de todas las redes sociales de la Universidad Autónoma, ¿qué puede aconsejar a quienes están buscando investigar? Ok. Fíjese que dentro de la UNA Atlántida hay muchos profesores que hace un año no tenían ese número ORCID, que es el identificador de cada investigador, ¿no? Y yo hice una pequeña investigación, así entre ellos, entre mis compañeros, cómo estaban en el tema de investigación. Y muchos de ellos no se meten al tema de investigación de repente porque son profesores auxiliares, otros porque dicen que no tienen el tiempo, porque no se les reconoce, o sea, hay una serie de situaciones. Y yo pienso que tiene que ver mucho con el interés que le pone cada docente, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi grupo de investigación, lo han hecho por ese amor que tienen, ¿verdad?, a aprender más, a conocer más. Y acá en la UNA tenemos varios grupos de investigación que ya están publicando, ¿verdad? Y así que esperamos que este premio sea para varios compañeros ya en la próxima entrega, que esperamos que sea el próximo año. ¿Y ya están pensando en otro trabajo de investigación o en este momento desarrollan alguno? Estamos desarrollando varios trabajos. Por ejemplo, estamos desarrollando una investigación sobre resiliencia de los productores de cacao en Honduras,
que lo voy a presentar el día de mañana. Pero también aprovechamos la visita de los colegios, en el tema de promover las carreras de la universidad. Y aprovechamos aplicar también algunas encuestas a los estudiantes de último año con resultados muy interesantes que yo sé que sobre todo los coordinadores de la carrera van a apreciar mucho y que se los daré a conocer el día de mañana. Podemos adelantar 1 o 2 datos en relación a esto porque son la generación que viene a la universidad, que están en secundaria y que están interesados en estudiar. Okay. ¿Qué tanto les interesa realmente venir a la universidad? Están interesados en continuar estudios. Hay poca motivación por las carreras que actualmente está ofreciendo la UNA en Atlántida. Hay un porcentaje bastante alto que dice que quieren otras carreras y siempre vemos que el factor económico, ¿verdad?, es el que muchas veces imposibilita que estos jóvenes tengan acceso a la universidad. Sí se refleja ahí hacia qué carreras ellos se están orientando. Refleja también la situación de los padres, si tienen el apoyo de sus padres. Es bien, muchas preguntas ahí interesantes. Sí. Muchos datos que contarnos, pero mañana. Sí, así es. En estos datos que nos comenta, sí me gustaría por lo menos poder mencionar qué carreras son las que les está interesando a estas nuevas juventudes. Muy bien. La mayoría se orientan por el área de salud y por el área tecnológica, ¿verdad? Entonces, en el caso de UNA Atlántida solo estamos ofreciendo enfermería, pero hay muchos estudiantes que quieren medicina y hay muchos estudiantes que quieren, por ejemplo, informática. Este tema de tecnología les llama bastante la atención. ¿Y cómo se les ocurre desarrollar esta investigación? ¿O por qué la realizan? Porque aprovechando que estuvimos haciendo unas visitas a los colegios, entonces hicimos una encuesta en línea y los estudiantes desde sus celulares, ellos podían contestarla ahí mismo mientras hacíamos la visita. Entonces logramos 180 respuestas. ¿Y les interesaba conocer esta valoración de estos estudiantes para tomar decisiones en el CURLA o para tener el conocimiento nada más? Para tomar decisiones, y realmente ahí se refleja cómo está la situación de las carreras del CURLA en este momento. Interesante, porque al final somos un país agrícola, somos un país con mucha oportunidad para lo forestal y sin embargo no estamos desarrollando ese potencial que tenemos como país, sino que nos estamos yendo por otro tipo de carreras. Pero ¿cómo generar más oportunidades para orientarnos más por nuestro país y no por las tendencias mundiales? De repente el enfoque que estamos aplicando de llegar por el lado de los estudiantes de secundaria quizás no sea el más adecuado. Tenemos que buscar la demanda por parte del gobierno, por parte de las empresas, por parte de las ONGs, y con este tema del cambio climático, las carreras que ofrecen nuestros centros son muy importantes. ¿Por qué? Porque ante el cambio climático, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reforestar, tenemos que buscar estrategias de adaptación, tenemos que buscar, y para eso están los agrónomos, para eso estamos los economistas agrícolas, los forestales, ¿verdad? Estamos orientados hacia eso. Y en este tema de los economistas agroforestales, ¿cómo ve esta carrera usted en el futuro? En el caso de economía agrícola, tiene tanto que ofrecer, porque economía agrícola se enfoca también en el tema de la planificación agrícola, en el tema de la extensión agrícola. Y fíjese que en esta investigación que acabamos de realizar hemos visto que la asistencia técnica, por ejemplo, es básica para los productores. O sea, los que tienen asistencia técnica son los que son más resilientes ante el tema de cambio climático. Entonces, tenemos que apoyarlos en ese sentido. También notamos que ellos tienen mucha debilidad en la parte de los costos. O sea, ellos no tienen muchas veces idea de cuánto ganan y cuánto pierden en su proceso productivo. Entonces ahí entramos los economistas agrícolas, ¿verdad? Tenemos que ir a asesorarlos, acompañarlos, ¿verdad? Y bueno, para eso estamos. Y eso nos comentaba justo ya estando casi al cierre de nuestro programa. Nos comentaba usted cómo
este trabajo donde ustedes han intervenido ha mejorado esta producción en el tema del cacao, me decía, ¿verdad? ¿De qué forma lo han mejorado? Realmente ahorita estamos con investigación no solamente en cacao. Fíjense que estamos con una empresa, es una ONG, Rainforest Alliance, que es una ONG internacional, y ellos están investigando el tema de cacao y el tema de rambután. Ellos se acercaron a la universidad, nos pidieron el apoyo y por parte de ellos fue que pudimos involucrar a los estudiantes. Entonces, el objetivo de Rainforest es conocer cómo están las fincas en este momento para ver si los productores están diversificando. Porque, ¿qué pasa? Si tienen un monocultivo, de repente solo van a tener ingresos en cierta parte del año, ¿no? Cuando están en la cosecha. El objetivo de diversificar es que ellos tengan ingresos a lo largo del año. Y entonces ellos han identificado algunos cultivos que ellos pueden combinar con el cultivo principal y que les va a permitir tener ingresos a lo largo del año. Excelente. Pues muchas felicidades por todo este trabajo que están realizando en una Atlántida. Es un gusto haberla conocido también y es una inspiración porque al final venir desde nuestras comunidades, salir adelante como estudiante universitaria y continuar en esta línea, ¿no? Y ahora pasar este conocimiento, de verdad que es de valorarlo mucho y sobre todo de inspiración para seguir adelante. Muchísimas gracias. Yo le digo a mis jóvenes, todo lo que ustedes se propongan en la vida, ustedes lo pueden lograr. Y de esa forma eduqué a mis hijos. Tengo un ginecólogo, tengo un administrador de empresas, máster en finanzas. Ambos están trabajando, ¿verdad? Tienen sus hijos y los apoyan de la misma forma, ¿verdad? Y gracias a mi madre que rompió el molde. Sí. Y entonces, eso es importante, ¿no? Somos una familia unida, gracias a Dios. Y entonces ahí vamos para adelante. Un excelente representante de la universidad, de las comunidades garífunas, de Honduras, así que de verdad es un honor y un placer haber conversado con usted y que nos regalara este tiempo para UTV. No, muy agradecida, ¿verdad?, por la oportunidad. Y adelante. A ustedes les decimos gracias por estar en sintonía de UTV. Les invitamos a continuar en sintonía del canal universitario y de todas las redes sociales de la Universidad Autónoma porque esto continúa. Mañana estaremos en la UNA Cortés, dando también a conocer las diferentes investigaciones que se desarrollan en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía nuestra. Hasta la próxima.